vigas a esfuerzo de corte. Las vigas de hormigón armado generalmente trabajan a flexión y a esfuerzo de corte. En anteriores clases ya hemos visto el procedimiento para el diseño a flexión simple de vigas de sección rectangular y también de vigas de sección en T. Bien, ahora vamos a ver el diseño de esfuerzo de corte de vigas de sección rectangular que luego se aplica sin ningún inconveniente también a vigas de sección T. Antes de pasar a describir en detalle el comportamiento de una viga sometida a esfuerzo de corte, vamos a describir los diferentes tipos de rotura o de estados límites últimos que se suelen presentar en vigas de hormigón armado. Supongamos tener una viguita simplemente apoyada. Veamos qué tipos de rotura suelen presentarse en vigas de hormigón armado. Ahí están las armaduras en una viga simplemente apoyada. La armadura traccionada principalmente va en la parte inferior y la armadura comprimida queda ubicada en la parte superior. Y ahí estoy mostrando unas armaduras denominadas estribos. También se las denomina armaduras transversales. Pues bien, en muchos laboratorios de Estados Unidos, Europa, Asia, es muy común realizar ensayos para estudiar el comportamiento. Estudiar el comportamiento implica medir tensiones y medir deformaciones. Un modelo de viga que es sometido a dos cargas puntuales ubicadas a 1/3 de la luz. De manera tal que estas cargas puntuales se van incrementando su magnitud de manera gradual hasta que la viga llega a un estado límite último. Lamentablemente, en nuestra universidad no realizamos este ensayo, porque este ensayo es básico, es elemental para que tengamos una idea cabal del comportamiento de vigas de hormigón armado. Y digo elemental por el hecho de que, y fundamental más que todo, porque no es lo mismo aprender de un libro que aprender en laboratorio. Está comprobado de que aprender de un laboratorio es aprender para toda la vida. Aprender de un libro estudiando en casa, a veces a la semana ya uno olvida, pero lo que aprende en un laboratorio no se olvida. Y lo digo con experiencia en ese sentido, ¿ya? Entonces, si nosotros incrementamos esas dos cargas puntuales gradualmente hasta que la viga llegue a un estado límite último, observaremos que se presentan los siguientes tipos de rotura. En la parte del centro, donde el momento flector es máximo, por encima del eje neutro hay una zona que está comprimida y por debajo del eje neutro el hormigón se fisura. Se fisura y como consecuencia de ello el hormigón llega a un estado límite último que lo voy a identificar con el número 1, que es la rotura por flexión simple. ¿Y cómo se produce exactamente la rotura por flexión simple? Ya lo vimos en varias clases, ¿no? El eje neutro es el límite entre la zona comprimida y la zona traccionada. Por encima del eje neutro el hormigón está sometido a grandes tensiones de compresión y por debajo del eje neutro hay tensiones traccionantes que hacen que el hormigón se fisure. Pues bien, como consecuencia de esto, en el centro de la viga se produce la rotura por flexión simple. Y esa rotura implica el aplastamiento del hormigón que está comprimido e implica el alargamiento de la armadura que está en la zona traccionada. Continuando con los tipos de rotura que se suelen dar en vigas, también tenemos este otro caso. Resulta que cerca de los apoyos aparecen fisuras inclinadas.
Aparecen fisuras inclinadas cuyo ángulo de inclinación varía entre 30 y 60 grados. Lamentablemente, es difícil conseguir un hormigón 100% homogéneo, ya que es difícil que el agregado grueso se distribuya de manera totalmente uniforme en el volumen de hormigón. Eso hace que, pues, que el ángulo de inclinación de las fisuras que aparecen cerca de los apoyos varíe entre 30 y 60 grados. Bueno, esas fisuras que aparecen cerca de los apoyos son justamente debido al esfuerzo de corte, como lo justificaremos más adelante. Ya, el tipo de rotura que estoy indicando con el número 2 es la rotura por esfuerzo de corte, ya que debido a esas fisuras aparecen como consecuencia de que cerca de los apoyos aparecen en el alma de la viga tensiones de tracción oblicuas o inclinadas. Tensiones de tracción oblicuas e inclinadas como consecuencia del esfuerzo de corte, y como el hormigón prácticamente no tiene resistencia a tracción, pues el hormigón se fisura, ¿no? Entonces, debido al esfuerzo de corte, cerca de los apoyos, donde justamente están los cortantes máximos, el hormigón se fisura con un ángulo de inclinación que varía entre 30 y 60 grados. Luego, en una zona intermedia entre el caso 1 y el caso 2, en una zona intermedia entre el caso 1 y el caso 2, también se suele presentar el estado límite último o la rotura de la viga. Y esa rotura es debido a una combinación de corte y flexión. Se combina el corte y la flexión y hace que, pues, en esa zona, el eje neutro, por encima del eje neutro, el hormigón está comprimido, por debajo del eje neutro hay tensiones de tracción oblicuas o inclinadas, y si son oblicuas o inclinadas las tracciones, es justamente debido a la presencia del esfuerzo de corte. Bueno, al final la viga llega a la rotura por corte y flexión. Continuando, también tenemos un tipo de rotura que se suele presentar también cerca de los apoyos. Cerca de los apoyos hay una masa de hormigón que se encuentra sometida a unas tensiones de compresión oblicuas. Unas tensiones de compresión oblicuas, miren, en el apoyo izquierdo, ahí están las tensiones de compresión oblicuas que hacen que el hormigón que está cerca del apoyo falle por aplastamiento, ¿no? A eso se le llama la rotura por compresión oblicua del hormigón. Y finalmente hay un último tipo de rotura, es la rotura por la falla del anclaje de la armadura traccionada. La armadura inferior, que en este caso es la armadura traccionada, en sus extremos deberá tener suficiente anclaje para poder soportar las fuerzas de tracción a las que se encuentra comprimida. Pues bien, la fuerza de anclaje tiene que ver mucho con la adherencia del hormigón a las barras de acero. Gracias a esa adherencia, las fuerzas que recibe la armadura lo transfiere al hormigón. Pero si por alguna razón el hormigón es de baja calidad o bien la longitud de anclaje no es suficiente, entonces se produce el quinto tipo de falla denominado rotura por falla del anclaje, ¿no? Resulta que la armadura le transmite una fuerza de tracción al anclaje y el anclaje obviamente reacciona con tensiones que pueden provocar la rotura del hormigón que rodea a las armaduras. Pues bien, ahí están los 5 diferentes tipos de roturas que se suelen presentar en vigas de hormigón armado. Desde luego, las 5 no se presentan simultáneamente, de ninguna manera. Dependiendo del diseño, pues
a veces se da primeramente el caso 1, según cómo ha sido diseñada la viga. De acuerdo a la normativa americana y según las magnitudes de los coeficientes de seguridad que maneja la norma americana, ella garantiza de que primero ha de fallar por flexión, o sea, el caso 1, y luego recién ha de fallar según el caso 2, o sea, la rotura por corte. Y luego recién fallaría por corte y flexión. Considero que esa es una de las cualidades que hay que alabar a la norma americana en el sentido que maneja coeficientes de ponderación de manera tal que si la viga llega algún día al estado límite último, primeramente se va a dar el caso 1 y luego recién el caso 2, luego el caso 3, luego recién en último se da el caso 4 y finalmente el caso 5. Recuerden que para vigas utilizamos un coeficiente de seguridad phi, un coeficiente de seguridad phi de magnitud igual a 0,9. En cambio, para el diseño esfuerzo de corte, ese coeficiente de seguridad es igual a 0,75. Entonces, eso hace que el caso 1 se presente primero y luego recién el caso 2. Ahora, si el 1 y el 2 tuviesen el mismo coeficiente de seguridad, supónganse 0,9, entonces la viga ha de fallar al mismo tiempo según el caso 1 y según el caso 2. Pero la norma americana, y tiene razón en eso, dice el caso 2 es peligroso. ¿Por qué es peligroso el caso 2, o sea, la rotura por cortante? Porque las fisuras que estoy mostrando, generalmente no son visibles a simple vista. En cambio, en el caso 1, sí, las fisuras son visibles, de manera tal que si vemos fisuras en una viga, pues podemos reforzarla, reapuntalarla, o sea, podemos reforzar la viga o en su defecto, pues huir del lugar donde la viga se está fisurando. En cambio, con respecto al esfuerzo de corte, ya el caso 2, estas fisuras no son visibles a simple vista, de manera tal que la viga no avisa de que va a fallar por corte. Y eso es tremendamente peligroso, que una viga, estando totalmente intacta y aparentemente sin fisuras, de repente nomás entra en colapso, sin que nos hayamos dado cuenta. Por ese motivo, como veremos más adelante, para el esfuerzo de corte se utiliza un coeficiente de seguridad phi de 0,75 y para flexión simple, como ya vimos, el coeficiente de seguridad phi vale 0,9. Bien, prosiguiendo. Desde hace ya muchísimo tiempo, en los laboratorios, obviamente extranjeros, realizan estudios de fotoelasticidad. Y en este caso, para el hormigón armado, sí han realizado estudios de fotoelasticidad, en donde a través de estos estudios se puede observar unas líneas, ya las que están con trazo continuo se llaman las líneas isostáticas de compresión y las que están con trazo discontinuo se denominan las líneas isostáticas de tracción. Entonces, a través de estos estudios de fotoelasticidad, podemos ver las gráficas por donde se distribuyen y transmiten las tensiones de tracción y de compresión. Por lo tanto, estas cargas P sub U, al aplicar sobre la viga, genera tensiones de tracción y compresión y muestra estas gráficas que las tensiones de compresión van a través de las líneas isostáticas de compresión, van directamente hacia los apoyos. A través de las tensiones de compresión se van directamente hacia los apoyos. Pues bien,
Las que están con trazo discontinuo, les dije que son las líneas isostáticas de tracción. Muy bien, si yo agarro un elemento diferencial en el centro de la viga y en la parte superior de la sección transversal, observaremos que ese elemento ha de estar sometido a tensiones de compresión, porque justamente está en la zona donde se puede ver las líneas isostáticas de compresión. Y si agarro un elemento diferencial que esté debajo de la sección transversal, en la parte inferior de la sección transversal, observaremos que ese elemento diferencial ha de estar sometido a tensiones de tracción. Tensiones de tracción, de manera tal que como el hormigón prácticamente no tiene resistencia a tracción, debido a estas tensiones de tracción, pues el hormigón se fisura en el centro. Luego, si nosotros agarramos un elemento diferencial cerca del apoyo, en una zona donde se cruzan las líneas isostáticas de compresión y las líneas isostáticas de tracción, y aislamos ese elemento, observaremos que por un lado se encuentra sometido a tensiones de tracción, por un lado. Por otro lado, aparecen tensiones de cizallamiento en las caras laterales de ese elemento debido a la presencia del esfuerzo de corte. La tensión sigma es producto o debido al momento flector y las tensiones de cizallamiento son debido al esfuerzo de corte o, en otras palabras, a la variación del momento flector. Recuerden que el esfuerzo de corte no es otra cosa que la derivada del momento con respecto a un cierto eje X. O sea, el cortante es producto de la variación del momento flector. Bien, entonces, si para ese elemento que está sometido a este estado tensional, aplicando las ecuaciones de Mohr o el círculo de Mohr, determinamos la situación crítica, o sea, determinamos las tensiones principales, encontraremos que para las tensiones principales, ese elemento se encuentra sometido a tensiones de compresión inclinadas u oblicuas y a tensiones de tracción también oblicuas. Como consecuencia de las tensiones de tracción y como el hormigón prácticamente no tiene resistencia a tracción, pues ese elemento diferencial se fisura, se parte en dos. Y como cerca del apoyo hay miles y miles de elementos diferenciales que tienen este comportamiento y se fisuran, entonces cerca del apoyo aparecen fisuras. Lo mismo en el otro extremo, lo mismo en ese extremo, observaremos en principio las tensiones debido al momento flector, las tensiones debido al esfuerzo de corte y las tensiones principales, compresión en esa dirección y tracción en esa otra dirección. Como el hormigón prácticamente no tiene resistencia a tracción, pues el elemento diferencial se fisura. Y como cerca del apoyo hay miles de elementos diferenciales con este comportamiento, resultado, una fisura inclinada cerca del apoyo. Esta fisura inclinada cerca del apoyo es principalmente debido al esfuerzo de corte, que en vigas simplemente apoyadas, el esfuerzo de corte es máximo en los apoyos. Continuando. Para el diseño de vigas a esfuerzo de corte, ¿ya? Suponiendo tener una viguita simplemente apoyada, en A hay un apoyo, en B hay otro apoyo, y esa viga de luz L entre los ejes de los apoyos hay una distancia que se le llama la luz de la viga entre ejes de apoyos. Y si a esta viga le aplicamos una carga uniformemente distribuida, entonces para esa carga, si es la carga última o la carga de diseño o la carga que hace que la viga entre en colapso, si nos ponemos a analizar el cortante, observaremos que, como les dije hace un momento, debido al cortante aparecen fisuras inclinadas cerca de los apoyos, por un lado. Por otro lado, si
Fijamos el diagrama de esfuerzo de corte, eso muestra que los cortantes máximos están justamente en los apoyos, justo en el centro de los apoyos, allí están los cortantes, ¿no? El cortante en el apoyo en A, el cortante en el apoyo en B. Por lo tanto, para el diseño a esfuerzo de corte, tendríamos que trabajar con los cortantes máximos. Y aquí en esta gráfica estoy mostrando justamente el diagrama de esfuerzo de corte. Los cortantes máximos están en los apoyos. Bueno, sin embargo, los estudios hechos en laboratorio, en modelos de viga reales, han mostrado de que el comportamiento de una viga no es exactamente como estoy explicando. Resulta que el cortante crítico en una viga de hormigón armado no corresponde al cortante máximo, sino aquel esfuerzo de corte que, medido desde la cara interna del apoyo, se encuentra a una distancia igual a la altura útil o a la altura eficaz. Midiendo desde la cara interna del apoyo a una distancia igual a la altura útil, ahí está la sección crítica para el cual vamos a tener un esfuerzo de corte, y justamente a ese nivel está el cortante que nosotros tenemos que utilizar para el diseño, para el análisis y diseño a esfuerzo de corte. Pues antiguamente se utilizaba directamente el cortante en A y el cortante en B. Pero, repito, los diversos ensayos y pruebas realizadas en laboratorio, en modelos reales, llegaron a demostrar que el cortante que realmente interviene en el análisis y diseño no es el máximo maximorum, sino aquel cortante que se encuentra de la cara interna del apoyo hacia la derecha a una distancia igual a la altura útil. Por simetría, en el otro apoyo vamos a tener lo mismo. Ahí está el cortante último. Por lo tanto, cuando vayamos a diseñar a esfuerzo de corte, una vez obtenido el diagrama de esfuerzo de corte, tenemos que seguir trabajando todavía con este diagrama para encontrar el cortante B sub U. Para ello, yo necesito conocer el ancho del apoyo, que en este caso al ancho del apoyo le estoy llamando C sub 1. ¿Ya? En el otro apoyo también estoy asumiendo que ambos apoyos tienen el mismo ancho. Por lo tanto, para calcular B sub U, yo necesito la siguiente distancia, ¿no? Desde el cortante máximo maximorum a el cortante de diseño, B sub U, que de la cara interna del apoyo está a una distancia D. Pero desde el cortante máximo maximorum se encuentra a una distancia que es igual a D más el ancho del apoyo dividido entre 2. Por lo tanto, con esta información voy a poder calcular el valor de B sub U. Por simetría voy a tener una situación similar en el apoyo derecho. Entonces, no hay que olvidar que el cortante de diseño no es el cortante máximo maximorum, sino de la cara interna del apoyo hay que medir una distancia igual a la altura útil y a ese nivel hay que calcular el cortante último. Para ello, sí o sí, necesito conocer el ancho del apoyo. Bien, a continuación voy a describir un invento de un gran ingeniero alemán, Otto
Morse, quien fue uno de los primeros en describir el comportamiento de una viga sometida a esfuerzo de corte. Recordemos que el cortante o esfuerzo de corte es una tensión de área o de cizallamiento que se encuentra, son tensiones que se encuentran en el área de la sección transversal, a cuya resultante le llamamos simplemente con B sub N, B sub U. Pues bien, aquí tengo una viga embolado. Como toda viga, lleva armaduras. Y luego a esta viga, en su extremo libre, voy a aplicar un esfuerzo de corte. Ahí está el esfuerzo de corte, ¿no? Este esfuerzo de corte tendría que haberlo dibujado justo en el centro de la viga, ¿no? Tendría que haberlo ubicado justo en el centro de la viga. Sin embargo, recuerden ustedes un principio que se maneja bastante en isostática y en estática, es el principio denominado principio de transmisibilidad. Este es un principio que satisfacen todos aquellos vectores denominados fuerza. El cortante es una fuerza. ¿Y qué dice el principio de transmisibilidad? Que toda fuerza puede moverse sobre su línea de acción. Y justamente aplicando el principio de transmisibilidad, este esfuerzo de corte que les estoy mostrando, que le estoy llamando B sub SN, ¿ya? Que estaba inicialmente en el centro de la vía, lo he movido sobre su línea de acción hasta ubicarlo en el baricentro de la armadura superior. Y luego, Otto Morsch, quien fue el que ha ideado el mecanismo de la analogía de la celosía de Morsch, describe paso a paso cómo esta fuerza, cómo este esfuerzo cortante se transmite hasta llegar al apoyo empotral. Y procede de esta manera. Agarra el esfuerzo de corte y lo descompone en dos componentes. Una componente horizontal dirigida hacia el apoyo y una componente inclinada. Asumiendo que el ángulo de inclinación es alfa y es 45 grados, entonces el triángulo que estoy mostrando es un triángulo rectángulo. Si el ángulo es 45 grados, entonces los catetos tendrán el mismo valor. El mismo valor. Y la hipotenusa es la raíz cuadrada de los cuadrados de la suma de los cuadrados de los catetos. Y eso me ha de dar raíz de 2 por B sub Sn. Entonces, esta descomposición lo voy a trasladar acá arriba. Entonces, trasladando las componentes que están con color rojo, ahí va la componente horizontal y ahí va la componente inclinada. Y podemos ver que la componente inclinada, disculpen, la componente horizontal, por medio de esta barra, que está con color azul, se va directamente al apoyo empotral. Pero ¿qué pasa con la componente inclinada? Pues bien, esa componente, aplicando nuevamente el principio de transmisibilidad, ¿no?, que dice que las fuerzas se pueden mover sobre su línea de acción, pues hacemos que esa fuerza se mueva sobre esa línea, ¿no?, que tiene un ángulo de inclinación de 45 grados, se mueva hacia arriba hasta llegar a la armadura inferior. Repito, aplicando el principio de transmisibilidad, agarro esta fuerza y lo muevo en esta dirección y lo traslado a esta nueva posición. Esa es una operación completamente válida. Es el principio de transmisibilidad, que se aplica solamente a vectores fuerza, no se aplica a vectores momento. Bueno, luego, una vez hecho este traslado, agarro esa fuerza, pero antes de ello, esta fuerza inclinada, observen, me tracciona
al hormigón de esta zona. Y como consecuencia de esa atracción, el hormigón se fisura. Porque ustedes saben que el hormigón prácticamente no tiene resistencia a tracción. Bien, hecha esta aclaración, ahora agarro nuevamente esta componente inclinada y la vuelvo a descomponer en una componente horizontal y una componente inclinada otra vez. Donde, como el ángulo es, ahí tengo el ángulo beta y alfa, ya hemos dicho 45 grados, beta también estoy asumiendo que es 45 grados. Por lo tanto, el vector que está con longitud más grande es la hipotenusa y los otros son catetos. Cuando el ángulo es 45, los catetos tienen el mismo valor y luego la hipotenusa es la raíz de la suma de los catetos al cuadrado y me da eso. Por lo tanto, esta componente inclinada, raíz de 2 por b sub Sn, la he descompuesto. Traslado esas componentes hacia arriba, ahí está la componente inclinada, ahí está la componente horizontal. La componente horizontal, por medio de la armadura, se va directamente al apoyo empotrado. En cambio, esta otra componente, que está inclinada y es de color negro, observarán que esta componente me comprime al hormigón en la zona que estoy mostrando con el puntero de mouse. Me comprime esta zona. Bueno, ahí tengo el ángulo beta para el cual estoy asumiendo 45 grados. Pues bien, esta componente inclinada que me comprime al hormigón de esta zona, también aplicando el principio de transmisibilidad, lo muevo hacia arriba, sobre la línea inclinada. Lo muevo hacia arriba. Y antes de proseguir, debo hacer hincapié de que esta última componente con la cual estoy trabajando me comprime al hormigón de esta zona. Me la comprime. Por lo tanto, beta es el ángulo de inclinación del hormigón comprimido. Donde beta es un ángulo que varía entre 30 y 60 grados. Muy bien. Ahora, continúo con este proceso denominado analogía de la celosía de Morse. Agarrando la componente inclinada que está acá arriba, la descompongo en una componente horizontal y una componente inclinada. Como los ángulos son 45 grados, los catetos tienen el mismo valor y la hipotenusa es la raíz de la suma de los cuadrados de los catetos. Muy bien, esto lo he descompuesto, ahí está la componente horizontal y la componente inclinada. La componente horizontal se va directamente al apoyo por medio de la armadura. Y la componente inclinada la voy a trasladar hacia abajo aplicando el principio de transmisibilidad. Lo traslado hacia abajo. Pero antes de trasladar hacia abajo, tenemos que darnos cuenta que esta componente me tracciona a la masa de hormigón que está en el alma de la viga. Este es el alma de la viga. Me lo tracciona. Bueno, ahí está, lo he trasladado hacia abajo y debo indicar que como el hormigón prácticamente no tiene resistencia a tracción, ha de aparecer esa fisura. Debido a estas componentes inclinadas, el hormigón se fisura. Bueno, y así sucesivamente voy descomponiendo, descomponiendo, ¿ya? Aquí estoy repitiendo ya lo que hice anteriormente, la zona comprimida, la traccionada, donde nuevamente se fisura el hormigón, hasta que finalmente todas las fuerzas llegan al apoyo. Esta es la última etapa. Esta fuerza, por medio del principio de transmisibilidad,
lo llevo hasta la armadura inferior y lo descompongo. La componente horizontal está en el apoyo, la componente inclinada en el apoyo, y ahí concluye este mecanismo de cómo trabaja una viga según el concepto de la analogía de la celosía de Morch. Entonces, si así funciona una viga, lo que tendría que hacer ahora para que esta viga tenga un buen comportamiento frente al esfuerzo de corte, en aquellos lugares donde se observa que el hormigón se fisura, en esos lugares debo colocar armadura, barras de acero, ¿no? Empezando del borde libre, del extremo libre de la viga, ¿ya? Aquí tendría que colocar una armadura inclinada, pero, ¿no? Que venga así, ahí una armadura, como atravesando a la fisura. Lo mismo, acá tendría que colocar otra armadura, y así sucesivamente debo colocar barras de acero inclinadas, para así la viga logre tener un buen comportamiento. Porque si no colocamos esas barras de acero inclinadas que atraviesen las fisuras, entonces la viga prematuramente ha de entrar en colapso justamente debido a las fisuras inclinadas debido al esfuerzo de corte. Bien, las zonas que están sombreadas se las denomina las bielas, biela comprimida se le llama. En este gráfico estoy mostrando dos bielas comprimidas. Bueno, este modelo que acabo de describir se le llama analogía de la celosía de Morch. Cuando decimos celosía, estamos hablando de una cercha, y en este caso es una cercha plana, ¿ya? Lo que he obtenido y analizado es una cercha plana, ¿ya? La armadura superior representa el cordón superior de la cercha. La armadura inferior representa el cordón inferior de la cercha. Y luego, ahí tenemos las diagonales de la cercha. Tengo dos diagonales comprimidas y en este sentido voy a tener dos diagonales, digo tres en este caso, tres diagonales traccionadas. Bien. A continuación voy a describir, pero ya de una manera un poco más rápida, lo mismo que hemos visto hace un momento, ¿ya? Pero esta vez el cortante con sentido contrario. En la anterior diapositiva el cortante apuntaba para arriba, ahora el cortante apunta hacia abajo. Pues bien, ese es el esfuerzo de corte que le aplico a la viga en su extremo libre. Ahora, lo descompongo en una componente horizontal y una componente inclinada. Como el ángulo es 45 grados, entonces los catetos tienen el mismo valor y la hipotenusa, la raíz cuadrada de la suma de los catetos elevado al cuadrado. Y me da raíz de 2 de B sub Sn. Pues, subiendo estas componentes arriba, ahí están. Pues bien, la componente horizontal me tracciona a la armadura. Y por medio de la armadura se va directamente al apoyo. Repito, la componente horizontal me produce tracción en la armadura y se va directamente al apoyo. Ojo, aquí estoy mostrando que debido al esfuerzo de corte, B sub Sn con color negro, aparecen tracciones sobre la armadura longitudinal. Recuerden que cuando analizamos flexión simple, debido al momento flector, las armaduras también están sometidas a tracción y a compresión. Y aquí estoy mostrando que debido al esfuerzo de corte, también aparecen tracciones en la armadura. Bien, entonces la componente horizontal se va directamente al apoyo. La componente inclinada, ¿ya?, me comprime la zona que está sobre su línea de acción.
me comprime esta zona. Aplicando el principio de transmisibilidad, lo traslado hacia abajo. Sabiendo que su ángulo es 45 grados, lo traslado. Y luego indico que esa zona está comprimida. Indico que ahí tengo una biela comprimida. Ahora, como veremos más adelante, esta biela comprimida también puede fallar. Claro que el hormigón tiene una excelente resistencia a compresión, pero esa resistencia no es infinita, ya que se han dado situaciones en donde el hormigón de estas bielas inclinadas fallan por aplastamiento. Exactamente, recuerden lo que mostré al principio, el tipo de rotura, el 4 decía rotura por compresión oblicua. Aquí está la compresión oblicua. Esta componente me comprime al hormigón de manera oblicua o inclinada, que en este caso el ángulo de inclinación es 45 grados. Si el hormigón tiene baja resistencia, entonces ha de fallar el hormigón por aplastamiento. Continúo. Ahora, una vez trasladado hacia abajo, hacia la armadura inferior, esa fuerza la descompongo en una componente horizontal y una componente vertical. Y de repente, mira, ingeniero, en la anterior diapositiva usted no, sus componentes siempre eran inclinadas. Ahora usted está colocando una componente que no es inclinada, la vertical. Resulta que nosotros decidimos cómo ha de trabajar la viga frente al esfuerzo de corte. Nosotros decidimos cómo ha de trabajar y cómo decidimos. Según cómo coloquemos las barras de acero al interior de la viga. ¿Ya? Más adelante explicaré con más detalle esa parte. Pues bien, entonces, la última componente que me comprime al hormigón lo he descompuesto en una componente horizontal y una inclinada. Como el ángulo es 45 grados, pues los catetos tienen el mismo valor, ahí está la hipotenusa, y luego traslado esas componentes. Observen que la componente horizontal se va directamente al apoyo empotrado. En cambio, la componente vertical, aplicando el principio de transmisibilidad, lo llevo para arriba. Lo llevo para arriba. Y esta componente me tracciona esta zona. Me tracciona esa zona. Y, obviamente, como el hormigón prácticamente no tiene resistencia a tracción, entonces esta zona se fisura. Ahí está la fisura. Observen que la fisura está inclinada. Al principio mostré que debido al esfuerzo de corte, cerca de los apoyos aparecen fisuras inclinadas debido al esfuerzo de corte. ¿Ya? Las fisuras debido al esfuerzo de corte siempre son inclinadas. Bien. Entonces, pero esta vez observen cómo estoy descomponiendo las fuerzas. Ahora continúo. Una vez que subo para arriba la fuerza, esta la última, la descompongo nuevamente en una componente horizontal y una componente inclinada. El ángulo es 45 grados, los catetos tienen el mismo valor, ahí está la hipotenusa, y traslado esas fuerzas acá arriba. La horizontal se va directamente al apoyo. La inclinada, que está con color rojo, pues esa la traslado hacia arriba y al trasladarla me comprime. Ahí tengo una biela comprimida. Luego, otra vez, esta de acá la descompongo en una horizontal y una vertical. La vertical la subo para arriba, Esta es la zona traccionada y aparece fisura y la fisura es inclinada. Y luego nuevamente descompongo la de arriba,
La horizontal se va directamente al apoyo, la inclinada la traslado hacia abajo y me comprime al hormigón. La de abajo otra vez la descompongo, la horizontal se va al apoyo, la vertical la traslado hacia arriba, y esta zona está traccionada. Al estar traccionada por el esfuerzo de corte, se fisura, la fisura es inclinada, y así sucesivamente hasta que, disculpen, me adelanté un poco, hasta que finalmente la última componente llega al apoyo. Ahora, en las zonas donde el hormigón está traccionado y aparecen fisuras inclinadas, entonces ahí debo colocar barras de acero. Aquí iría la primera barra de acero en posición vertical, ¿no? La otra barra de acero tendría que ir en esta posición. Esa barra de acero se encargaría de soportar a esta componente, B sub SN. Finalmente, acá también tendría que colocar una barra de acero en esta posición. Esa barra de acero se encarga de soportar esta fuerza traccionante. Y observen que las diferentes barras de acero, en este caso, tienen un ángulo de inclinación de 90 grados. En otras palabras, son barras de acero en posición vertical. En la anterior diapositiva, las barras de acero estaban en posición inclinada a 45 grados. En esta diapositiva, las barras que debo colocar están en posición vertical. Bueno, ¿por qué vertical? Pues yo decidí descomponer las fuerzas que se transmiten a través de la celosía de Morse de manera tal de trabajar con componentes que sean verticales. Bueno, a continuación voy a describir la contribución de las armaduras a la resistencia al esfuerzo de corte de vigas. Para ello, tenemos que agarrar una porción de viga cerca del apoyo, porque cerca del apoyo están las fisuras debido al esfuerzo de corte, y esa porción de viga, ¿no?, que está cerca del apoyo, tiene que ser tal que termine en una de las fisuras inclinadas. Esa fisura inclinada va ascendiendo hasta arriba hasta llegar al punto por donde pasa el eje neutro. Y del eje neutro para arriba está comprimido. Pues bien, voy a completar esta gráfica. Ahí está abajo la armadura traccionada. Ahí están las barras de acero inclinadas que debo colocar atravesando a las fisuras, ¿no? Ahí están con color azul las barras de acero que tenemos que colocar atravesando a las fisuras. Luego, una viga, además del esfuerzo de corte, generalmente va acompañado del momento flector, ¿no? Generalmente van juntos el esfuerzo de corte y el momento flector, pero se los analiza por separado. Aún no existe un método que me permita agarrar ambos esfuerzos y permitir un solo diseño, que al mismo tiempo calcule la armadura para el momento y la armadura para el esfuerzo de corte. Aún no tenemos una metodología de esas características, por eso es que se diseña el momento de una manera totalmente independiente del esfuerzo de corte. Voy a completar mi figura. Debido al momento flector, ahí está las tensiones de compresión por encima del eje neutro. Arriba está la zona comprimida. Por ahí pasa la resultante del diagrama de tensiones de compresión. Recuerdan que le hemos llamado C sub C. Luego,
La armadura inferior se encuentra traccionada. T sub S es la fuerza traccionante en esa armadura. Luego, debido al esfuerzo de corte, que es la solicitación actuante, aparecen las solicitaciones resistentes. Por encima del eje neutro, el hormigón está sin fisurar, se encuentra intacto. Por lo tanto, esa zona que está sin fisurar tiene resistencia a esfuerzo de corte, que en este caso le voy a llamar B sub Cn. B sub Cn es la resistencia del hormigón, ¿no?, de aquella parte del hormigón que está sin fisurar. Luego, las armaduras inclinadas son barras de acero que trabajan a tracción. Todas ellas trabajan a tracción. Y justamente debido a esa fuerza traccionante es que aparecen estas fisuras. Pero ahora lo que vamos a hacer es que antes de que aparezcan las fisuras, colocamos las barras de acero y por lo tanto, al final, las barras de acero son las que han de soportar las tensiones de tracción. Si agarro una de esas fuerzas en una de las barras inclinadas, llamémosle T sub I, ¿ya?, la puedo descomponer en una componente horizontal, T sub IX, y en una componente vertical, T sub IE, ¿no? Si agarro una de estas fuerzas que hay en las barras inclinadas, la puedo descomponer en una componente horizontal y en una componente vertical. Luego, la componente horizontal lo calculo con el coseno, T sub IX, y la componente vertical lo calculo con el seno. Como se trata de un triángulo rectángulo, el cateto adyacente con el coseno y el cateto opuesto con el seno. Luego, si yo sumo todas las componentes verticales, o sea, cada una de estas fuercitas ha de tener una componente horizontal y una componente vertical. Horizontal, vertical. Si sumo todas las componentes verticales, aquí está sumatoria de los T sub IE, voy a encontrar una fuerza resultante dirigida hacia arriba. Una fuerza resultante hacia arriba que le voy a llamar B sub Cn. ¿Qué es B sub Cn exactamente? Es la resistencia al esfuerzo de corte que llega a tener la villa gracias a las armaduras inclinadas. Gracias a estas armaduras inclinadas, ¿ya?, llegamos a calcular o a determinar B sub Sn, que es la sumatoria de todas las componentes verticales en estas fuerzas, que sumado a B sub Cn, ¿qué es B sub Cn? Es la resistencia del hormigón a esfuerzo de corte de aquella parte del hormigón que está sin fisurar. Por lo tanto, B sub N arriba es la solicitación actuante. Y B sub Cn y B sub Sn son las solicitaciones resistentes. Las que están con color azul, la que está con color negrito y azul, son los que se encargan de soportar o de resistir a la solicitación actuante, que es B sub N. Bueno, a continuación voy a completar este gráfico, ¿no? He hecho pasar una línea segmentada a través de la fisura, donde esa fisura tiene un ángulo de inclinación beta. Luego voy a trazar otra línea, también segmentada e inclinada, donde el ángulo de inclinación es alfa. Alfa es el ángulo de inclinación de las barras inclinadas. Por lo tanto, este último segmento de recta
Ya, este último segmento de recta con línea segmentada es paralela a las armaduras inclinadas, tiene el mismo ángulo. Beta es el ángulo de inclinación de la fisura. Beta es el ángulo de inclinación de la fisura. Como dije hace un momento, ese ángulo beta varía entre 30 y 60 grados. Completo este modelo. Este es un modelo matemático ideado por científicos, ingenieros alemanes. ¿Ya? Completo este modelo matemático. Trazo una línea vertical partiendo de el baricentro de la zona comprimida a por donde pasa la armadura traccionada. Observarán que aparecen dos triángulos rectángulos, el uno con el ángulo alfa y el otro con el ángulo beta. El uno con el ángulo de inclinación de las armaduras y el otro con el ángulo de inclinación de las fisuras. Pues bien, continúo completando este gráfico. Z es lo que en resistencia de materiales. ¿Alguien recuerda cómo se le llama Z en resistencia de los materiales? Nadie se acuerda cómo se llama Z. ¿Me están escuchando, jóvenes, o estaría hablando al viento? Hola, hola. Se escucha bien, se escucha. Bien, bien. Ya me estaba asustando, dije, por ahí apagué mi micrófono. Z se llama el brazo mecánico. El brazo mecánico, ¿no? Es la distancia del baricentro de la armadura traccionada a el punto por donde pasa la resultante del diagrama de tensiones de compresión. Bueno, continuando con este gráfico, ahí estoy mostrando la separación entre las armaduras inclinadas. Bueno, esa separación se mide horizontalmente, no se mide de manera inclinada. A esa separación se le denomina S. Estas barras de acero inclinadas que estoy mostrando en este modelo son las armaduras que se denominan armaduras transversales. Y estoy mostrando que estas armaduras transversales van separadas por una distancia S. S es la separación de estas armaduras. Y siempre se los mide en proyección horizontal, no inclinada, siempre en proyección horizontal. Bien, el gráfico que estoy trazando tiene la siguiente finalidad. Acabo de mostrar la solicitación actuante con color rojo, B sub N, y acabo también de mostrar las solicitaciones resistentes, B sub SN debido a las armaduras y B sub CN debido al hormigón. Y justamente lo que necesito ahora, en base a la información que estoy trazando, es conocer cuántas barras inclinadas intervienen en este mecanismo de resistencia a esfuerzo de corte. Claro que aquí las puedo contar. 1, 2, 3, 4, 5. 5 barras inclinadas, 1, 2, 3, 4, intervienen en este mecanismo de resistencia. Estas otras dos que están más a la izquierda, en este caso no intervienen porque no están en la zona de fisuración. No están en la zona de fisuración. Por lo tanto, son 1, 2, 3, 4, 5. Pero en la realidad, ¿acaso me voy a poner a contar las armaduras? Primero que no las voy a poder contar porque no se ven. Una vez que está hormigonado ya no se ve, ¿no? Sin embargo, si manejo la siguiente información, sí voy a poder saber cuántas armaduras hay. Necesito la separación. ¿Qué más necesito para saber cuántas barras atraviesan esta fisura? Pues bien,
necesito esta información. Este lado que le voy a llamar A y este lado que le voy a llamar B. Observen que si las 5 barras que conté hace un momento las prolongo hacia abajo hasta chocar con la armadura traccionada, las prolongo para abajo, pues esas armaduras han de atravesar este espacio en proyección horizontal. ¿Ya? Ese espacio es la suma de A más B. ¿Ya? Desde el punto donde empieza la fisura hasta este otro punto en el lado derecho, ¿ya? Esa es la proyección horizontal de la fisura inclinada. Aquí, en la fisura inclinada, puedo ver cuántas barras atraviesan. ¿Cuántas barras atraviesan la proyección horizontal? Pues la misma cantidad, la misma cantidad. Ahora, en términos genéricos, para saber cuántas barras inclinadas atraviesan, simplemente debo determinar A y B. Y luego sumo A más B y voy a tener toda esta longitud. Y si esa longitud luego lo divido entre S, entonces voy a tener el número de barras que atraviesan la fisura. Pero para ello necesito saber cuánto vale A y cuánto vale B. Aquí va. Bien, antes de proseguir haciendo sumatoria de fuerzas en Y, voy a tener que B sub n tiene que ser igual a B sub Cn más B sub Sn. Luego, ¿qué más? B sub Sn, ya lo dijimos hace un momento, es la sumatoria de todas las componentes verticales de las fuerzas que aparecen en las barras inclinadas. ¿No? Donde este T sub I lo habíamos calculado con el seno. Es T sub I por el seno de alfa. Pues bien, voy a aplicar la formulita conocida, tensión es fuerza sobre área. O la fuerza es igual al área por la tensión. Entonces, aplicando eso, voy a tener que para una de las barras inclinadas, si la fuerza que actúa sobre esa barra inclinada, en términos genéricos, le llamo T sub I, ahí está, T sub I, que es la fuerza, ha de ser igual al área de la sección transversal de esa barra inclinada por la tensión. En este caso, la tensión es la tensión de fluencia del acero. La norma americana trabaja con la tensión de fluencia del acero. Muy bien, reemplazando esta expresión acá, en el T sub I, voy a tener que T sub I es A sub SI por FY por seno de alfa, y luego esto lo reemplazo en la sumatoria, acá arriba, en la sumatoria. Y luego hay que resolver esa sumatoria. Pues bien, para resolver esa sumatoria, parto de la siguiente suposición, que todas las barras que atraviesan la fisura son del mismo diámetro, y si son del mismo diámetro, cada una de ellas tiene el mismo área, la misma sección transversal. Por lo tanto, A sub SI es una constante. Si es una constante, sale fuera de la sumatoria. F sub Y también es una constante, sale fuera de la sumatoria. Si todas las barras tienen el mismo ángulo de inclinación, entonces seno de alfa también sale de la sumatoria. Y eso es justamente lo que he hecho. Observen. ¿Y qué me queda dentro de la sumatoria? Pues me queda 1. Y la sumatoria desde I igual a 1 hasta N sub T de 1, eso no es otra cosa que N sub T. O sea, el número de barras inclinadas que atraviesan la fisura, N sub T. Ya que esta sumatoria está agarrando la suma de todas estas fuerzas. ¿Y cuántas fuerzas? Pues justamente N sub T es el número de barras inclinadas que atraviesan la fisura en términos genéricos. Prosiguiendo en la siguiente diapositiva, ahí tengo otra vez la gráfica.
habíamos llegado a esa expresión donde n sub t representa el número de barras inclinadas que atraviesan la fisura. Y ahora, trabajando con estos dos triángulos rectángulos, primeramente con el que está a la izquierda, tangente de beta, cateto opuesto sobre cateto adyacente, z sobre a. Tangente, y de ahí despejo a, es z con tangente. Luego, en el triángulo de la derecha, tangente de alfa, cateto opuesto sobre cateto adyacente, z sobre b, de ahí despejo b. Y luego sumo a más b, que justamente eso es lo que estaba buscando, ya que luego a más b dividido entre s me ha de dar el número de barras inclinadas que atraviesan la fisura. Justamente está ahí. N sub t es a más b sobre s, donde a es z por cotangente de beta y b es z por cotangente de alfa. Factorizo z y llego a esa expresión, ¿no? Factorizo z, llego a esa expresión y luego lo reemplazo acá arriba, en la primera, donde tengo a, b, f y s, no de alfa, por n sub t. Lo reemplazo y no es más, señores. Esa es la expresión, ordenándolo un poquito, lo estoy ordenando, z con s lo estoy trayendo para adelante, por a sub b, por f sub y, seno de alfa, por haciendo este producto, me queda cotangente de alfa más coseno de alfa. Desarrollando y simplificando estas funciones trigonométricas, finalmente llego a la expresión genérica que me permite determinar b sub s. Acá hay un pequeño errorcito. Aquí tiene que decir b sub sn, ¿ya? Entonces, he llegado a determinar la fórmula genérica para hallar b sub s, donde b sub s o b sub sn es la contribución al esfuerzo de corte de las armaduras o barras de acero que atraviesan las fisuras. O en otras palabras, B sub Sn es la resistencia a esfuerzo de corte de las barras de acero que atraviesan las fisuras. Donde en esta última expresión, alfa es el ángulo de inclinación de estas armaduras y beta es el ángulo de inclinación de la fisura, donde el ángulo de inclinación de la fisura, repito nuevamente, varía entre 30 y 60 grados. En cambio, el ángulo de inclinación de las armaduras que atraviesan las fisuras, eso lo define el ingeniero, ya que el ingeniero a alfa le puede dar 30, o si quiere 60, o 45, inclusive a alfa le podemos dar 90 grados. Como veremos más adelante, en la actualidad se diseña dándole a alfa 90 grados, lo cual significa que las armaduras que atraviesan las fisuras la atraviesan, pero con las barras en posición vertical, Bien, jóvenes, por hoy concluimos la clase, ya estamos sobre la hora, nos hemos pasado inclusive, ya. Espero que haya logrado hacerme entender algo, porque aquí está la justificación, la descripción de dónde vienen las fórmulas que nosotros utilizamos en el diseño a esfuerzo de corte. La norma americana no lo explica. El McCormack no lo explica. El Nilsson tampoco. Y yo considero que la única forma de entender un cierto fenómeno físico es conociendo a profundidad ese fenómeno físico. Porque yo no soy partidario de que me digan, esta es la fórmula para diseñar.
miro la fórmula, hay variables, ni sé de dónde vienen las variables, y me dice, esta variable significa esto, esto y esto, pero siempre voy a quedar con dudas. En cambio, a través de esta descripción, primero uno llega a comprender el comportamiento de una viga cuando ésta trabaja a esfuerzo de corte, ¿no? Algo similar hicimos para flexión simple. También allá hemos descrito los planos de rotura, las tensiones, las deformaciones, pues es la única manera de llegar de manera más profunda a el entendimiento de estos fenómenos. El comportamiento de una viga a flexión simple y el comportamiento de una viga a esfuerzo de corte. Bien, jóvenes. Nos vemos, pues, el día miércoles. Ya hemos definido 2 celulares y sobre la marcha solucionamos si aparecen algunos imprevistos. Disculpe, ingeniero. Sí, le escucho. Tengo una preguntita. El examen es del tema flexión simple y flexión compuesta, ¿cierto? ¿Cómo? El examen es de flexión simple sí. y flexión compuesta, ¿cierto? Todo lo avanzado hasta flexión compuesta. Eso es verdad. Bien, jóvenes, me despido hasta ayer. Sí, ¿qué dice Agustiniano? Disculpe, ¿será que me puedes hablar una duda que tengo? Según unos conceptos. ¿Cuál es? Con respecto, usted nos había dicho que la norma estipulaba que para lo que son tirantes y columnas siempre se diseñaba con armadura simétrica. En lo que respecta a los tirantes, ¿cuándo específicamente se considera tirante? Ya que me quedo en esa pequeña confusión que en isostática lo considerábamos solamente cuando estaba sometido a esfuerzo de tracción, ¿no? Aquí, sí. ¿Cómo lo consideramos un tirante, digamos, una viga que está tirantada? Desde el punto de vista estructural, del análisis estructural, un tirante es aquel elemento lineal que trabaja a tracción o a compresión. Esa es la definición exacta. Sin embargo, en cuanto al diseño de estructuras de hormigón armado, se suele llamar tirante aquellos elementos donde el esfuerzo normal es mayor al momento flector. O bien se les llama tirantes aquellos elementos donde hay esfuerzo normal más momento flector. Pero los planos de rotura tienen que estar en dominio 1. O sea, toda la sección transversal tiene que estar traccionada. De manera tal que una armadura es la más traccionada y la otra es la menos traccionada, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del diseño de estructuras de hormigón armado, se admite llamar tirante aquel elemento que trabaja a tracción y va acompañado de un cierto momento. Pero, repito, el plano de rotura tiene que estar en dominio 1. Toda la sección tiene que estar traccionada. Muy bien, muchas gracias. Otra preguntita. Sobre los diámetros de 25 milímetros, había escuchado que generalmente no se solían utilizar y a partir de lo que viene a ser 6 y 8 milímetros, tampoco se utilizaba por concepto de que esto, mientras menor es el diámetro, si no me equivoco, aumenta el costo, son más caros. ¿Esto es cierto? Estamos hablando de vigas, ¿no? Sí. Armadura, digamos, de los diámetros específicamente que se utilizan. Lo que usted manifiesta
tiene un asidero de verdad, pero no siempre es así. Hay casos muy especiales donde por el tema de fisuración hay que colocar barras de diámetro delgado, aunque en mayor cantidad. Pero el tema de fisuración es algo que ustedes lo van a ver en Hormigón 2. Lo único que necesitan por el momento es saber que en vigas el diámetro mínimo es 10 milímetros. Y en cuanto a la cantidad de barras de acero, no hay una regla en el cual uno se pueda basar. Mayormente va a criterio del ingeniero la distribución de las armaduras. Claro que hay parámetros que nos permiten corregir cuando tomamos decisiones erróneas en cuanto al número de barras. Esos parámetros que nos permiten corregir son las especificaciones de la norma americana en cuanto a la separación de las armaduras. ¿Ya? Cuando diseñamos a flexión simple, ¿ya? Las barras de acero tienen que tener una separación libre para que por ahí pueda atravesar el hormigón fresco. ¿Alguien recuerda qué dice la norma al respecto? Sí, ingeniero, la separación tenía que ser mayor a 3, la mayor de 3, una era el diámetro de la armadura, después 2,5 y 4/3 del diámetro del agregado preso que íbamos. Sí, evidentemente. La separación libre entre dos barras de acero tiene que ser el menor de los siguientes valores: 2,5 centímetros, el diámetro de la armadura más gruesa, o 4/3 del diámetro máximo del agregado grueso. Entonces, supóngase que yo elegí barras y las distribuyo. Inmediatamente tengo que ver si cumple la separación. Seguro que no va a cumplir cuando he elegido un diámetro delgado y por lo tanto me ha salido mucha armadura. No va a cumplir. Entonces, si no cumple, tengo que volver a redistribuir las armaduras. Y en ese trajín uno va ya seleccionando el diámetro más adecuado, ¿no? Porque se empieza con 10 milímetros, luego viene 12, 16, 20 y 25. El diámetro, en nuestro medio hay barras de acero para comprar inmediatamente hasta 25 milímetros de diámetro. Entonces ya les expliqué en cuanto a la distribución, no hay regla definida. Lo importante es que las barras cumplan la separación y no colocar las barras en más de 2 filas. Me estoy refiriendo a la armadura traccionada en vigas. Bien, ¿algo más por ahí, jóvenes? Con gran excentricidad y con pequeña excentricidad, sí. Ah, sí, tiene razón en ese aspecto, tiene razón. Pero debo comentarle lo que está diciendo no entra en el examen, ¿no? Eso no entra en el examen. Sí. Lo que pasa que ahí me faltó pulir un poco ese video. Pero tiene plena validez y lo que se ha hecho. Una preguntita, ingeniero. Adelante. La norma americana con respecto a las cargas, ya sea carga muerta y carga viva, que se le da una estructura, ¿considera una carga mínima? Bueno, la norma americana nos da las magnitudes de las cargas según qué finalidad
vaya a tener la estructura que se va a construir. Si es para parqueo de vehículos, para el parqueo, un edificio para parqueo de vehículos livianos, la norma americana dice que la carga mínima es 500 kilos por metro cuadrado. Si el edificio ha de estar destinado a uso habitacional, qué sé yo, un condominio, la norma americana dice la carga mínima es 200 kilos por metro cuadrado. Y así sucesivamente, ¿no? Para un edificio que va a estar destinado a colegios o universidades, la norma dice una carga mínima de 350 kilos por metro cuadrado. Y así sucesivamente, la norma americana da, según el uso que se le dé a la estructura, da la carga mínima. Ya. Gracias, ingeniero. Otra preguntita. Nosotros para resolver un ejercicio, para diseñar, usamos la combinación que nos da la ACI, ¿no? En este caso, Sí. dependiendo de las fuerzas que van a actuar sobre en carga muerta y carga viva, es 1,2 de la carga muerta más 1,26 de la carga viva. Pero nosotros también adoptamos un factor de seguridad de 0,9, ¿cierto? Pero, Sí. pero para hallar el momento último, o sea, prácticamente estamos mayorando 2 veces la carga. No. Escúcheme, el 1.2 y el 1.6 es para mayorar las cargas. Ya. Y el 0,9 es para restarle resistencia al material. Ya, desde otro punto de vista, el 1,2 y el 1,6, el 1,2 se aplica a la carga muerta y el 1,6 a la carga viva. ¿Ya? Son coeficientes de seguridad que toman en cuenta la posibilidad de que por algún motivo las cargas aumenten de magnitud por encima del valor mínimo. ¿Ya? Ya. Por ejemplo, yo sé que el valor mínimo para un edificio destinado a uso habitacional es 200 kilos por metro cuadrado. Pero, ¿qué sucede si se presenta una conflagración bélica? Tenemos un enemigo que es Chile. Lamentablemente sigue siendo nuestro enemigo. Y se desata una guerra. Y ese edificio se convierte en depósito de armas. Entonces ya la carga no va a ser 200, posiblemente llega a 250, 300. Bueno, pues justamente esos coeficientes de 1.2 y 1.6 es para tomar en cuenta esas situaciones muy especiales, donde la carga por algún motivo pueda aumentar. Bien. Ahora, el otro coeficiente, el 0,9, ¿ya? Mediante las fórmulas, nosotros calculamos la resistencia del hormigón y la resistencia del acero, ¿no? La resistencia del hormigón a flexión, la resistencia del acero. Pero resulta que esos materiales que tienen una cierta resistencia, cuando se construya y se termine de construir, con seguridad el hormigón no va a tener la resistencia que en principio habíamos creído, debido a los defectos de construcción. Entonces, si me dice que el hormigón tiene una resistencia de 210, bueno, para tomar en cuenta los defectos de construcción, ese 210 lo multiplico por 0,9. ¿Y a cuánto llego?
llego a 189. Y así debo trabajar para tomar en cuenta los defectos de construcción. Todo defecto de construcción hace que disminuya la resistencia del material o la capacidad resistente de ese material frente a un determinado esfuerzo. Y obviamente tenemos que tomarlo en cuenta y se lo toma en cuenta mediante el coeficiente phi, que en flexión simple vale 0,9. Muy bien. Entonces, el momento último que calculamos con phi prácticamente sería la resistencia que puede, lo que puede resistir la viga. Correcto, correcto. Se ve que me ha entendido bien. Muy bien. ¿El examen va a ser teórico el miércoles, ingeniero, también? Al principio, 3 preguntitas teóricas, no va a llevar mucho tiempo. Luego, el ejercicio práctico, un solo ejercicio práctico, para que no lleve mucho tiempo. Muy bien, ingeniero. Gracias. ¿Ya? Ingeniero, una pregunta. Tengo una duda. Adelante. Se me había ido el internet en un momento cuando estaba diciendo y quiero quedar claro una cosa. Vamos a entrar con los 2 dispositivos al Meet, ¿cierto? Sí, sí. Y ahí usted va a compartir pantalla para que nosotros podamos copiar el ejercicio. Cuando toque el ejercicio. Claro, al celular que ustedes van a tener en su escritorio, a ese celular, por medio del grupo WhatsApp que tenemos, le va a llegar la pregunta. Ya. Entonces, agarra el celular, ingresa al grupo y ahí ha de estar la pregunta e inmediatamente lo copia. Les voy a dar unos 5 minutos para que copien la pregunta en una hoja en blanco. Y luego ese celular lo retiran a un lado donde yo lo pueda ver. Ya. Listo. Ingeniero, disculpe, una última preguntita para ir. Ya, adelante. Habíamos hablado que el 0,85 de la resistencia del hormigón, cuando lo tomábamos como la tensión que iba a soportar esta, era acerca de la retracción e influencia que iba a sufrir el hormigón. Sí, leí en el capítulo 1.2 del Nilsson que esto se trata debido a que en los ensayos de hormigón que se hacen, la velocidad es distinta a la que generalmente sufre el hormigón, ya que cuando está cargado el hormigón en construcción, este es menor, ¿no? La carga que afecta. ¿Esto es cierto? Sí, sí, correcto. Sí. Justamente el fenómeno de fluencia del hormigón se presenta debido a las cargas de larga duración. Debido a las cargas de larga duración, como la carga permanente, es que el hormigón internamente se va deformando. ¿Ya? Le llaman también fenómeno de plastificación del hormigón. Y eso hace que el hormigón pierda capacidad resistente con el transcurrir de los años. Muy bien, Diego, muchas gracias. Una pregunta más. En lo que respecta a la resistencia del hormigón, también hay un capítulo del de Edward Naui donde dice que a menor resistencia la deformación de falla es mayor. ¿Esto es conveniente o tal vez ese es el motivo por el que usamos generalmente un H21 y no subimos la resistencia o a qué se debe esto? Buena pregunta. Evidentemente, los hormigones de alta resistencia son menos deformables. Y los hormigones de baja resistencia son más deformables. En otras palabras, los hormigones de alta resistencia son más rígidos. ¿Ya? Y cuando se los somete a la carga de rotura, los hormigones de alta resistencia no rompen con una deformación del 3 por 1000. Suelen romper con una deformación del 2,5 hasta del 2 por 1000, los hormigones de alta resistencia. Los hormigones de baja resistencia se deforman hasta el 3,5, hasta el 4 por 1000 se deforman. Son más deformables. Bien, pero en estructuras de hormigón armado, el hormigón no va solo, va con las barras de acero.
El acero es un material dúctil. Por lo tanto, el acero es el que define cómo se ha de comportar el hormigón. Obviamente, si le colocamos poco acero, se ha de comportar como hormigón nomás, ¿no? Entonces, dependiendo de la cantidad de acero que coloquemos y dependiendo de cómo se distribuye ese acero, entonces siempre vamos a poder tener un diseño dúctil y económico. Muy bien, Leo, muchas gracias. Bien, jóvenes, a estudiar, los veo el día miércoles. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, hasta luego.